Mis queridos amigos, muy buenos días y bienvenidos a este café espiritual. Bienvenidos a esta su casa donde compartimos la fe, nos tomamos un buen café y también vivimos de alguna manera ese compromiso cristiano y eclesial de conocer y amar cada día más nuestra iglesia, pero también de defender eso que creemos. Continuamos con la lectura continua de la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia, la alegría del amor, del Papa Francisco, que nos habla sobre la familia. Continuamos hablando sobre el matrimonio y su relación con la Santísima Trinidad. Para este día quiero terminar este número o este título con los numerales 74 y 75 de este documento. El numeral 74 nos dice: la unión sexual vivida de modo humano y santificada por el sacramento es a su vez camino de crecimiento en la vida de la gracia para los esposos. Es el misterio nupcial. El valor de la unión de los cuerpos está expresado en las palabras del consentimiento, donde se aceptaron y se entregaron el uno al otro para compartir toda la vida. Esas palabras otorgan un significado a la sexualidad y la liberan de cualquier ambigüedad, pero en realidad toda la vida en común de los esposos, toda la red de relaciones que se tejerán entre sí con sus hijos y con el mundo, estará impregnada y fortalecida por la gracia del sacramento que brota del misterio de la Encarnación y de la Pascua, donde Dios expresó todo su amor por la humanidad y se unió íntimamente a ella. Nunca estarán solos con sus propias fuerzas para enfrentar los desafíos que se presenten. Ellos estarán llamados a responder al don de Dios con su empeño, su creatividad, su resistencia y su lucha cotidiana, pero siempre podrán invocar al Espíritu Santo que ha consagrado su unión, para que la gracia recibida se manifiesta nuevamente en cada situación. Este numeral nos habla de esa apertura al otro, y cuando se hacen esos votos frente al ministro de Dios, los ministros, que son los esposos, se dicen: yo te recibo o yo te acepto. ¿Y cómo? Y hay una serie de consecuencias que llevan ese recibir o ese, ante todo, comprometerse o entregarse, como lo dice de alguna manera el ritual. Y entonces me encanta cómo lo expresa el documento, que no es solo una unión sexual o genital, sino ante todo es un vínculo y un compartir en esa red cercana, o sea, en ese contexto, frente a sus hijos, frente incluso a sus familias, pero también que de alguna manera conlleva esa intimidad. Ese débito conyugal, o sea, ese deberse al otro, debe madurarse y ante todo hacerse presente día tras día, no solo en una genitalidad, sino en un estar para el otro. Y entendemos entonces todo lo que conlleva el matrimonio, toda la fuerza que conlleva el matrimonio de elegirse día tras día. El numeral 75 nos dice: según la tradición latina de la Iglesia, en el sacramento del matrimonio los ministros son el varón y la mujer que se casan, quienes al manifestar su consentimiento y expresarlo en su entrega corpórea, reciben un gran don. Su consentimiento y la unión de sus cuerpos son el instrumento de la acción divina que los hace una sola carne. En el bautismo quedó consagrada su capacidad de unirse en el matrimonio como ministros del Señor para responder al llamado de Dios. Por eso, cuando dos cónyuges no cristianos se bautizan, no es necesario que renueven la promesa matrimonial y basta que no la rechacen, ya que por el bautismo que reciben esa unión se vuelve automáticamente sacramental. El derecho canónico también reconoce la validez de algunos matrimonios que celebran sin ministro ordenado. En efecto, el orden natural ha sido asumido por la redención de Jesucristo, que de tal manera entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso un mismo sacramento o ese mismo sacramento. La Iglesia puede exigir la publicidad del acto, la presencia de testigos y otras condiciones que han ido variando a lo largo de la historia, pero eso no quita a los dos que se casan su carácter de ministros del sacramento ni debilita la centralidad del consentimiento del varón y de la mujer, que es lo que de por sí se establece el vínculo sacramental. De todos modos, necesitamos reflexionar más acerca de la acción divina en el rito nupcial, que parece muy destacada en las iglesias orientales, al resaltar la importancia de la bendición sobre los contrayentes como signo del don del Espíritu. Esto que acabamos de leer, pues es lo que nos dice la tradición latina, pero siempre he dicho, y me parece importante, además de los ministros del sacramento, el ministro de la bendición, porque Dios quien ve, es Dios que une, pero también Dios quien une, pero también Dios quien bendice. Por eso, mis queridos hermanos, me alegra mucho compartir con ustedes. Sigamos pensando en nuestras familias, viviendo la experiencia del amor manifestada desde la creación, pero también siendo testimonio de ese amor. Un abrazo grande para todos y un buen café espiritual.